Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga más, como dicen. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Una cita bien conocida, pero quiero leer un versículo antes de empezar. ¿Estás conmigo allí? Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amado Señor, en esta hora te damos gracias, Dios. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, Señor eterno. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En esta hora, Padre Santo, abre nuestro corazón, abre el corazón de esta casa, amado Dios, para recibir esta palabra, Señor, en un ambiente espiritual, Padre Santo, podamos recibir, Señor eterno, esta palabra, Señor eterno, para lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Pueden sentarse. Hay un espíritu de ausencia, de desesperación, lo puedo percibir en mi espíritu. Me dice mi esposa el día de ayer, dice: ¿me extrañas? Y yo sabía que la estaban escuchando ahí en el teléfono. Le digo: no me hagas hablar, le dije. Y me dice ella: ¿me extrañas? Le digo: el perro es el que te extraña. Ese perro no quiere ni salir ni a comer, oiga. Con eso le digo todo. Pero no estoy hablando de mí, ¿ok? No estoy hablando de este hombre. Estoy hablando del animalito que tengo en la casa, que tampoco quiere comer. Aleluya. Dios es bueno, amén. Vamos a predicar, vamos a hablar la palabra de Dios, pero quiero hacer algo que hizo Irma la vez pasada, y quiero invitar a todos aquellos que no tengan un lugar donde congregarse y que estén buscando un lugar para hacerlo su casa. Nosotros nos encontramos en el 8949 East 46 Street, Indianápolis, Indiana. Por ahí sale en la transmisión que tenemos, sale la dirección para que usted, si quiere visitarnos y vivir por esta área cerca de la Pendleton Pike Post Road, estamos a su disposición y a su servicio, y los invitamos a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Di conmigo: los invitamos. Hoy quiero hablarte acerca de la fe. Y las últimas semanas hemos estado hablando del servicio. ¿Se recuerda de eso? Y la honra que trae el servicio a Dios. Y la honra que sale de nosotros y la honra que sale de Dios hacia nosotros. Y los días viernes hemos estado hablando de la fe. ¿Se recuerdan los que vienen los viernes? Estamos hablando de la fe. Hablamos acerca, el primer mensaje que hablamos de la fe fue la fe que toca lo imposible. Y luego hablamos algunas verdades que tienen que ver con la fe, algunos principios espirituales que nos ayudan a nosotros a caminar en los caminos del Señor. Amén. Y hoy domingo yo quiero transmitir, si de alguna manera pudiéramos decir, transmitir la esencia de lo que estamos hablando el día viernes a hoy día domingo, porque yo creo en nuestro corazón como iglesia que Dios está tratando de implantar en nuestro espíritu un espíritu, si lo queremos llamar, o una acción o una determinación que nos empuje a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios está tratando de ponernos en movimiento.
nos está tratando de incomodarnos y desafiarnos para ir hacia lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Como iglesia Dios tiene planes, como familia Dios tiene planes para nosotros, individualmente Dios tiene planes para nosotros y Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Amén. Las semanas pasadas, para traer algunas cosas que hemos estado hablando y que no las hemos hablado el domingo, y yo sé que este mensaje va a quedar grabado y lo van a escuchar algunos de los que andan fuera de la ciudad, otros que andan por allá y otros que se quedaron en su casa a descansar. Amén. Pero yo quiero transmitir lo que hemos estado hablando el viernes, porque yo sí creo en nuestro corazón como congregación que Dios nos está llevando hacia un camino nuevo. Hay cosas que hemos estado hablando ya por los años que tenemos en este lugar, aquí en 8949, lo que es nuestra casa CMD. Pero Dios nos ha estado hablando acerca de que vienen tiempos nuevos, acerca de que Dios nos va a empujar, nos va a llevar hacia cosas que nosotros antes no habíamos caminado. Y yo sí creo que Dios tiene planes y propósitos eternos con este lugar y con esta casa, y por consiguiente con tu vida y la mía. Amén. ¿Estás conmigo? Y una de las cosas que hablábamos en estos días pasados, y que quiero transmitirlo en esta tarde, es que la fe, porque vamos a hablar de la fe no es un sentimiento, no es una emoción, porque la palabra sentimiento y emoción están condicionadas a los entornos y a los acontecimientos. Esto es muy importante porque hasta cierto punto la fe que muchas veces se mueve en nuestros corazones es una fe que está cimentada en la emoción, está cimentada en el sentimiento de que nosotros creemos que Dios nos ha dicho que vamos a alcanzar esto o aquello. Y muchas veces ese sentimiento, esa emoción que confundimos con la fe, cuando vienen las circunstancias, los problemas, las adversidades, los sentimientos y las emociones se derrumban. Los sentimientos y las emociones se van al piso, se convierten en un castillo de naipes que no nos lleva a ningún lado, pero que Dios nos quiere cimentar en una fe genuina, en una fe que tenga un fundamento, que tenga una estructura que nos mantenga en los momentos buenos y en los momentos malos. Porque como lo hemos dicho, tener fe en los momentos buenos, cuando la cartera está llena, cuando toda en la casa está bien, es fácil. Pero mantener nuestra fe cuando el barco se tambalea, cuando las circunstancias vienen a nuestra vida, cuando no hay finanzas, cuando no hay trabajo, entonces es cuando nosotros nos paramos sobre el fundamento de lo que Dios nos dijo y caminamos en pos de lo que Dios nos habló que alcanzaríamos. Amén. Y eso es lo que hace la diferencia entre un sentimiento y una emoción. Un sentimiento te conmueve en ese momento. Tú puedes ver a una persona en la calle y de pronto tú lo miras y te emocionas con algo que está pasando. Escuchas una predicación en la radio, en la televisión o simplemente aquí en la congregación, y por un momento como que llena una emoción, un sentimiento. Yo tomo esa palabra, pero muchas veces la palabra se queda en nuestra mente y no baja a nuestro espíritu, donde la palabra que viene a nosotros se vuelve una roca y nos solidifica y nos empuja hacia lo que Dios tiene para nosotros. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque la fe que hay en nosotros no es una emoción. Amén. La fe es una sustancia, lo hemos dicho en estos días, y como te dije, voy a transmitirlo porque los días viernes no grabamos ni nada, y lo que hemos hablado se ha quedado ahí en la estructura de las personas que vienen el viernes. Pero queremos ponerlo en un día domingo para transmitir el corazón de lo que estamos hablando, para que todos entendamos qué es lo que Dios está haciendo y hablando a nuestras vidas y hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos como congregación, hacia dónde vamos como iglesia. Amén. Dijimos también que hay dos formas de ver la fe en un hijo de Dios, o cómo se manifiesta de dos formas la fe en un hijo de Dios.
Voy a ir rápido en esto porque quiero avanzar a algo que quiero transmitir, pero lo quiero traer como lo dije, a este día. Lo podemos ver según la medida de fe que existe en nosotros, como lo dice Romanos capítulo 3, como un fruto del Espíritu que está en nosotros, como lo dice Gálatas 5:22, y que está en todos nosotros, el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu está en nosotros, eso produce un fruto que nosotros hemos hablado en otras ocasiones. Pero hay personas que si de alguna manera pareciera que tienen la fe como un don. En 1 Corintios 12:9 dice que a otros se les ha dado el don de fe. Personas que pareciera que ellos son inconmovibles en su fe. Pareciera que esas personas, dentro de ellas hay una certeza y una convicción, y nada los hace cambiar porque está de alguna manera como un don en ellos. Tú no tienes que hacer nada para recibir un don, en el sentido, por ejemplo, porque un don es un regalo de Dios. Los que han recibido el don del hablar en otras lenguas, es un don que Dios te da. Yo lo he platicado en otras ocasiones como testimonio. La primera vez que yo fui a un lugar donde fue un retiro espiritual, muchas personas recibieron el don de hablar en otras lenguas. Yo salí frustrado ese día de ahí, y yo dije: Señor, aquella persona es peor que yo. Yo empecé a juzgar a todo mundo, empecé a decir: aquel es más pecador que yo no sé por qué tú se lo das. Y de alguna manera siempre yo he dicho, porque a Dios se le dio la regalada gana hacerlo de esa manera. Pero es un regalo que Dios nos da. Pero en la mayoría de nosotros, como personas, como individuos, como hijos de Dios, y de hecho como hijo de Dios, en casi nosotros todos se manifiesta la fe como una medida de fe, como el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y yo vuelvo a decirlo, todos quisiéramos tener como un don la fe, como algo que es inherente a ti y que tú no tienes que hacer nada para eso. Hay personas que no les cuesta nada creer, y hay otras personas que nos cuesta llegar a una seguridad de lo que Dios nos ha hablado. Por poner otro ejemplo, yo le pregunté a Dios muchos años: Señor, ¿eres tú el que me llamaste al ministerio? Y Dios venía con un profeta y me hablaba y me decía: porque Dios te llamó al ministerio. Y otra vez venía el burro otra vez a preguntarle a Dios: Señor, tú me llamaste al ministerio. Y parecía que nunca terminaba de creerlo, parecía que nunca llegaba a una convicción, a una certeza de entender que yo tenía un llamado de Dios. Pero llega un punto en el cual nosotros nos cuesta, pero llegamos a un punto donde creemos lo que Dios nos dice. Todos tenemos la fe como un fruto del Espíritu. La mayoría de nosotros también en algún punto de nuestra vida confundimos la fe con los sentimientos y las emociones. Pero la fe es algo espiritual y los sentimientos y las emociones están en nuestra mente. Pero muchas veces lo confundimos. Amén. La certeza y la convicción que habla Hebreos capítulo 11 nace en el espíritu del hombre y no en las emociones del hombre. Y esto es muy importante nosotros saberlo, porque cuando la fe que creemos tener nace en las emociones, cuando nuestras emociones, como te lo dije, son golpeadas, todo se nos derrumba. Pero cuando está sujeta y sustentada en lo espiritual de nuestra vida, la fe nos mantiene a flote y caminando en pos de lo que Dios nos dijo. Ahora, en la Biblia podemos ver y determinar dos formas de ver también la fe, y esto también es muy importante. En la Biblia nosotros miramos la fe como un verbo. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, vamos a mirar que la fe está sujeta a una acción. Está sujeta a la acción del hombre, está sujeta a lo que el hombre hizo. Por la fe
Si leemos Hebreos 11 y leemos cada uno, dice versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Por la fe él produjo una acción. Pero otra forma de verlo es de una forma de sustantivo. Y en este sentido tenemos que entender, es algo que profesamos. En primera de Juan 5:4 dice que esta es la fe que vence al mundo. En otras palabras, la fe vista de una forma como de sustantivo tiene que ver con la fe que nosotros profesamos. El apóstol Pablo hablaba una y otra vez y hablaba acerca de estas cosas. El apóstol Pablo hablaba de la fe que él hablaba del evangelio. Si a ti te preguntan cuál es tu fe, para ponerlo en términos de este tiempo, la gente te pregunta cuál es tu fe. El otro día llegó mi hija con un papel. A veces pensamos que las escuelas no se meten tanto con tu vida, pero se meten más de lo que tú crees. A todos yo creo que les ha llegado ese papel. Les dan un papel, le preguntan de qué etnia son o de qué raza son. Raza se oye muy feo, ¿verdad? Pero de qué somos. Y luego les preguntan muy sutilmente, ¿cuál es tu fe? Y menciona algunos ejemplos de lo que hace según tu fe. El otro día mi esposa, llenando con mi hijo ese papel, le puso: nosotros tomamos la Santa Cena, nosotros creemos en Dios, esa es nuestra fe. En la Biblia estas dos formas de mirar la fe, como una acción que nos lleva a alcanzar lo que Dios determinó para nosotros, como Hebreos 11, pero también como un sustantivo, como algo de lo cual nosotros profesamos. Esta es mi fe, le podemos decir a algunos la fe cristiana, otros dicen soy de qué tú eres, soy pentecostal, y le podemos mencionar de diferentes maneras, pero esta es nuestra fe. Esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nos mantiene con vida, esto es lo que nos da vida a nosotros para seguir adelante. Y yo quiero hacer esas dos menciones porque es importante que lo entendamos, porque la fe que vence al mundo, como lo dice la palabra, es la fe que nosotros profesamos, pero la fe que nos hace alcanzar cosas es la fe que tiene una acción y una determinación en nuestra vida y nos produce accionar para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Santiago junta estas dos verdades y estas dos fe en Santiago 2, 17 y 18. Quiero que vayas conmigo ahí porque lo quiero leer. Quiero llevarte a algo que Dios puso en mi corazón. Santiago 2, 17 y 18 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago parece como juntar estos dos tipos de fe. La fe que es la verdad que nosotros profesamos. Y si nosotros leemos desde antes, vamos a ver lo que dice desde el 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha alguno que dice tener fe? La fe que profesamos y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y nosotros como buenos cristianos espirituales vemos que tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Es importante la fe que profesamos, pero la fe que nosotros profesamos es determinada por la fe que nosotros manifestamos. La fe que nosotros decimos tener, no hay otra forma de verla más que a través de nuestras acciones. Y el apóstol Santiago, creo que dije Pablo, pero el apóstol Santiago hace el juntar la fe que profesamos con las acciones de fe que llevan a un cristiano a manifestar que cree en Dios con todo su corazón. Amén. Pero la fe que nosotros hemos estado hablando los días viernes es la fe que te hace accionar y que te lleva al cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida.
Esa es la fe de la cual nosotros hemos estado hablando. La fe que te hace alcanzar lo que Dios te dijo que ibas a alcanzar. La fe que te hace conquistar lo que Dios te dijo que ibas a conquistar. Y eso es muy importante en nuestras vidas. Y tenemos que tener muy presentes en nuestro corazón que la fe es una sustancia espiritual y debemos saber que está depositada en nuestro espíritu. Romanos 10:17, quiero que vayas ahí. Otra cosa que hemos estado hablando, pero que de alguna manera hoy quiero transmitirte el cómo Dios obra a través de la fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una cita que le hemos repetido y es importante la repetición en la congregación, porque número uno, se te va quedando la palabra, o al menos eso creo, que en tu corazón la vas asimilando, la vas guardando, te vas aprendiendo la Biblia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, la fe viene por el oír. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo. No todo lo que nosotros oímos produce fe. La fe viene por el oír, pastor, sí, pero no todo lo que nosotros oímos produce fe en tu vida. Porque la mayoría de las cosas que nosotros como personas escuchamos, aún como hijo de Dios escuchamos, la mayoría de esas palabras lo que producen en nuestra vida, aunque se oiga muy fuerte decirlo, a veces lo que producen es incredulidad. A veces las cosas que nosotros oímos de personas, de noticias y de todo lo que nosotros oímos todos los días, produce en nosotros incredulidad, temor, desesperación, miedo. Pero el oír que produce la fe es cuando nuestro hombre interior captura una palabra rema de Dios. Cuando nuestro espíritu logra capturar una palabra rema de Dios, entonces la fe de Dios viene a nuestras vidas. Y son cosas que hablamos el domingo, pero yo las quiero poner en tu espíritu, que cuando nosotros oímos la palabra rema de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra que viene del corazón de Dios a nosotros, es cuando se produce fe en nuestras vidas. Amén. El centurión le dijo a Jesús, todos quizás conocemos esa historia: solamente di la palabra y mi siervo será sano. Ahora tú puedes decir, bueno, él está diciéndole solamente di la palabra y mi siervo va a ser sano, pero usted está diciendo que la fe viene por el oír, porque es lo que dice la palabra. Entonces, ¿dónde se produjo la fe que había en el hombre? Porque cuando Jesús habla de este centurión, Jesús dice, en todo, creo que dice Israel, no he visto tanta fe o una fe como esta. Entonces, ¿de dónde se produjo la fe que había en el centurión si él no había estado expuesto a la palabra de Dios? Pero la fe del centurión vino de escuchar la palabra de Dios a través de personas, a través de escuchar lo que Dios había hecho. Porque si él no creyese que era el Hijo de Dios, él no se acerca a él. Pero cuando él viene a él y le dice, solamente di la palabra, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, solamente di la palabra porque yo soy un hombre de autoridad. Él entendió que él era el Hijo de Dios. Él entendió que la gracia de Dios había depositado sobre Jesús de Nazaret, y la fe de él venía de la experiencia en su espíritu, de la convicción que había de que él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces Jesús dijo la palabra y el milagro se produjo, porque una palabra de Dios produce no solamente que nosotros tengamos fe, pero produce los milagros de Dios. Por eso te decía que la fe no es emocional ni sensacionalista.
La fe es revelacional del Espíritu Santo a nuestro espíritu. La fe es algo que el Espíritu Santo a través de la palabra produce en nosotros para nosotros creer lo que nosotros escuchamos de parte de Dios en nuestra vida. Jesús dijo en Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, la palabra espíritu es la palabra pneuma o viento. Jesús está diciendo las palabras, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que producen la fe en el Hijo de Dios son espíritu y son vida. Las palabras que salen de la boca de Dios para nuestra vida son espíritu y son vida. Cuando las palabras rema de Dios entra en forma de viento o espíritu a la vida de nosotros, a nuestras personas, eso produce fe en nosotros, porque son espíritu y son vida. Con nuestros ojos nosotros escuchamos las palabras. Por esa razón es de que aún en los cultos a las personas se les hace a veces aburrido. Mire, yo puedo estar, sin mentir, yo puedo estar 1 hora y media. Obvio, llega un punto donde te cansas y empiezas a dominar de un lado a otro en el asiento, acomodarte de un lado y otro. Pero a mí me fascina estar escuchando una predicación. A mí me fascina escuchar la palabra de Dios. Me satisface en mi espíritu. Cuando le toca predicar a Fernando o a mi esposa o a quien habla aquí delante, yo lo disfruto estar en la presencia de Dios escuchando la palabra. Pero sin embargo, cuando una persona venimos y escuchamos la palabra de Dios, a veces se nos hace un poquito aburrido, tedioso, porque venimos a escuchar un mensaje. Y cuando oímos el mensaje que el pastor tiene para decir el domingo, a veces nos produce, decimos, bueno, vamos a estar 1 hora, ya cantamos, ya adoramos, ahora es 1 hora escuchando el mensaje de la palabra de Dios, que se tiene que extender por 1 hora y un poquito más. Pero hay otros que vienen a la casa de Dios y dicen, wow, ese espíritu me lo voy a comer. Ese viento que viene del trono de Dios va a entrar a mi vida y va a producir fe, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida que entra a la vida de una persona y la transforma. Por eso en nuestras congregaciones a veces no hay transformaciones, porque venimos a escuchar un mensaje, pero no venimos con nuestro espíritu abierto, receptible a tomar una palabra de Dios y encajonarla en nuestro espíritu y preñarnos de ella e irnos transformados en un solo servicio. En un solo servicio una persona puede ser transformada. En un solo servicio. Yo he visto eso. Yo he visto las transformaciones que Dios produce en una sola vez. Personas que han estado atadas por circunstancias y problemas y dificultades, y un día se encuentran con una palabra revelada de Dios y ¡pum! Truena toda la estructura demoníaca dentro de la persona, porque el espíritu que está en la palabra de Dios, el soplo de vida que se puso en Génesis y fue Dios soplando en el hombre que era tierra. De igual manera el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios entra a la vida de una persona y rompe toda su estructura, y demonios pueden salir, estructuras demoníacas pueden ser quebradas y personas pueden ser transformadas. Ese es el evangelio que necesitamos y es la fe que necesitamos activar como congregación, para que cuando entre una persona que está atada no se vaya igual, aunque él no esté determinado y no pueda salir. A mí me da muchas sensaciones en mi espíritu que a veces yo no puedo controlar. Muchos de ustedes supieron de la persona que vino unos días aquí y entró algunas veces borracho. Y a mí me dolía mucho que cuando yo le decía, tú puedes ser transformada, él me decía, yo no puedo ser transformado, no sé cómo salir de aquí.
Y no hay otra cosa que pueda liberar a una persona si no es la palabra y el Espíritu de Dios en esa palabra, para entrar y deshacer toda obra del diablo y toda estructura demoníaca que se levante y que sea quebrado en una sola vez por una palabra poderosa que sale del trono de Dios. Ribacama sobre mendarabasaya. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras palabras. Necesitamos que el Espíritu Santo repose sobre nuestra vida para decirle a todo diablo mentiroso que se para delante de nosotros: hasta aquí llegó tu tiempo, hasta aquí llegó tu momento, y de aquí se levanta un hombre poderoso, una mujer poderosa. Cuando nosotros nos venimos a este país la primera vez para acá, y que estábamos por acá y teníamos algunos años, se soltó eso de que la gente hablaba por teléfono: y tenemos a tu hijo y queremos un dinero por él, porque esto, porque lo otro. Los carteles en México se habían alocado y habían encontrado la manera de sacar dinero. Y le hablaron a mi mamá. Mi mamá está loca. Y le hablaron a mi jefa y le dijeron: tenemos a tu hijo. Y dijo mi mamá: cállate, miserable mugroso, le dijo. Y luego que colgó y dijo: y será la mejor que tienen a mi hijo. Pero a ese tipo no le quedaron ganas de volver a hablar. ¿Qué es lo que quiero decir? Que necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestras palabras, esté en nuestra boca, para que cuando hablemos Espíritu y hablemos vida, y no hablemos por nuestra propia cuenta, porque el Espíritu dijo: yo les diré lo que tienen que hablar. Hay veces que necesitamos hablar lo que Dios habla, y si no hablamos lo que Dios habla, es mejor quedarnos callados y no hablar. Amén. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este texto lo hemos conocido, lo hemos pensado, lo hemos hablado. Se ha manipulado también para decirle a la gente que pensamientos de bien Dios tiene. No es una mentira, pero quiero que entiendas algo. A veces lo hemos manipulado para decirle a la gente: que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene para ti. Dios tiene casa, Dios tiene carro. No, Dios tiene una vida llena del Espíritu en ti para llevarte a poseer lo que Dios tiene para alcanzar. Y eso que vas a alcanzar pueden ser casas, pueden ser cosas, pero primero es llenarte del Espíritu y ser lleno de tu presencia de Dios, para que Dios te abra los ojos y te abra los oídos y puedas ver y escuchar lo que de otra manera tú no puedes escuchar. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. A veces no escuchamos la vida de Dios hablada desde un altar como este. A veces no escuchamos el Espíritu y el soplo de Dios venir a nuestra vida. Y cuando viene el soplo de Dios a hablarnos en un servicio, nosotros hacemos así un tipo Matrix. Y luego viene otra palabra de Dios y esquivamos todas las palabras que nos pueden transformar. Esquivamos todas las palabras que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que abramos nuestros ojos, que abramos nuestros oídos. Él quiere decirte lo que ojo no vio ni oído yo, pero no se ve ni se oye desde una estructura natural. Se oye y se escucha y se ve desde una estructura espiritual que te lleva a ver y a escuchar lo que Dios está hablando para tu vida. De otra manera nunca tendrás una palabra rema de Dios que te lleve a poseer lo que Dios te dijo. Porque no solamente tenemos oídos espirituales, no solamente tenemos oídos naturales, tenemos oídos espirituales. Y no solamente tenemos ojos naturales, sino también espirituales. Pero Pablo va mucho más allá todavía aquí en Primera de Corintios. Algo que a mí siempre me ha parecido un misterio de Dios en nuestra vida. Porque en este tiempo
Hay empresas que están tratando de hacer que las personas se vuelvan de alguna forma eternas. Están tratando de que, y esto va a ocurrir en algún momento, donde van a sacar las ideas, los pensamientos de las personas y van a sacar todo lo que hay en su mente y lo van a plasmar en una máquina, y la gente va de alguna forma sentirse que si hace eso es eterna. Y te imaginas ya después de 30 años que mi mente y todas mis ideas y el conocimiento poco o mucho que tengo de Dios, tú fueras a la máquina, por ejemplo, mis hijos fueran a la máquina en la casa y dijeran: papi, ¿qué piensas de esto? Obvio, eso es para mí es algo que está fuera de lo normal según la palabra de Dios. Pero pensar en eso nos causa, a algunos nos causa un sentir de vacío en lo que pueda pasar en el futuro. Pero la palabra de Dios, el apóstol Pablo va a algo tan profundo. Dice que tenemos oídos espirituales, ojos espirituales. Pero también Pablo habla y dice que tenemos la mente de Cristo. Pablo va mucho más allá. Porque ciertamente cuando tú tienes ojos espirituales, oídos espirituales, te lo voy a poner de esta manera. Cuando a una persona le falla algo en la mente, y yo he visto estos fenómenos como problemas de salud. Hay personas que no sienten dolor, se pueden estar machucando y no sienten dolor, porque algo en su cerebro, yo no sé cómo explicarlo, no sé si son neuronas, yo no soy médico ni tengo mucho conocimiento, de hecho creo que no tengo conocimiento de eso, pero hay personas que, lo voy a poner de esta manera, se les desconecta un circuito de la mente a los sentidos de la mano, y personas dejan de sentir dolor, se pueden golpear y no sienten dolor. Hay personas que pierden el sentido del gusto, hay personas que pierden el sentido de los ojos. Cuando mi esposa la operaron, una de las cosas que le dijeron que podía pasar es de que si ellos llegasen a tocar una no sé qué, que sabe qué, que estaba atrás del ojo, mi esposa quedaba loca. Y yo dije: ya no más, por favor, así no más. No está ahorita. Puede quedar ciega, puede quedar sin habla, porque todos los sentidos de alguna forma están conectados a nuestra mente, a nuestro cerebro, y por consiguiente a la mente. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Está diciendo que todos los sentidos espirituales se ponen, según el ejemplo que te estoy dando, vienen según la mente o el cerebro del ser humano. Y podemos hacer una diferencia, porque tú puedes decir: bueno, la mente queda intacta, la gente sigue pensando, pero el cerebro se descompuso, pero de alguna manera están conectados. Creo que me entiendes el ejemplo que estoy tratando de dar. Y en este sentido, el apóstol Pablo, que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y tenemos la mente de Cristo para nosotros percibir todo según la mente del Señor. ¿Estás conmigo? Nuestros oídos espirituales oyen la palabra rema de Dios y se produce en nosotros fe. La fe produce que los ojos espirituales, digo esto porque quiero que entienda que tenemos ojos espirituales y oídos espirituales y una mente espiritual. La fe produce que los ojos espirituales se abran y te permita ver que lo que se puede ver con tus ojos naturales, lo voy a volver a leer. La fe produce que los ojos espirituales se abran y te permite ver lo que no se puede ver con los ojos naturales. Porque los ojos naturales de nosotros miran todas las circunstancias, miran todo lo que está delante de nosotros. Miramos con nuestros ojos naturales toda la realidad que nosotros vemos, pero con los ojos de la fe ves la verdad que Dios dijo de ti en su palabra. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos y no por vista, porque nosotros no miramos las cosas que se ven, otro texto, sino las que no se ven, porque las que no se ven son temporales, pero las que
las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y una más, Hebreos 11:3 dice lo que en la segunda parte, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, porque la palabra de Dios lo habló. En otras palabras, tenemos que entender, si lo que nosotros miramos aquí, los árboles, todo lo que fue creado según la naturaleza de Dios, fue creado de lo que no se miraba. Las cosas que no se ven y que son eternas son más importantes que las que se ven y que son temporales. Amén. Los ojos de la fe te hacen ver la verdad de Dios para tu vida y tu familia. Ahora, yo no estoy hablando, cuando digo acerca de esto, no estamos hablando eso de decir declara lo que es tuyo. No estamos hablando de que según la fe que estamos hablando es de que cosas que ojo no vio ni oído yo, y ahora nosotros declaramos y por la fe lo alcanzamos. No estoy hablando de eso. Hay una verdad espiritual que está encerrada en la palabra de Dios, de un texto que nosotros conocemos, y es: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, el punto es que muchos confiesan lo que todavía no creen. Por eso digo que no estoy hablando de confiésalo y decláralo y lo que es vendrá para tu vida. Esto hasta cierto punto es un pensamiento que no encaja en la palabra de Dios si no lo entendemos. Porque muchas personas confiesan lo que todavía no creen en el corazón, porque ese es un principio, de lo cual todavía no tienen certeza ni convicción en su espíritu. Lo hablan y lo dicen desde la emoción, desde los sentimientos. La Biblia dice que cuando Abraham creyó, le fue contado por justicia. Y nosotros sabemos que Abraham es considerado el padre de la fe. Amén. Y también sabemos que según Hebreos capítulo 12, Cristo es el autor y el consumador de esa fe, de la que nosotros decimos que Abraham es el padre. ¿Estás conmigo en eso? Ahora, si Abraham fue el padre de la fe, entonces nosotros tenemos que entender el proceso de la fe de Abraham. Y eso se encuentra en Génesis 15, donde narra el momento justo cuando Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y quiero que vayas conmigo ahí. Génesis capítulo 15. Estoy tratando de llevarte a algo que quiero poner en tu espíritu. Génesis 15 nos presenta el diseño progresivo de la fe de la que estamos hablando. Yo sé que muchas veces hemos dicho y tú has escuchado que la Biblia dice que la fe es como un grano de mostaza. Y Jesús, hablando del grano de mostaza, dijo que el grano de mostaza era una hortaliza, si no estoy mal, y era una de las semillas más pequeñas. Así que cuando caía a tierra y seguía el procedimiento y el proceso de una semilla, moría y brotaba la semilla, y esa semilla crecía. Dijo que así era la fe, algo que era progresivo y crecía. Y yo estoy tratando de mostrarte ese diseño de la fe progresivo, y que nosotros, como te lo dije, si Abraham es el padre de la fe según lo que nosotros siempre creemos, y que fue considerado amigo de Dios, entonces tenemos que leer a Abraham y la fe, cómo se produjo en su vida y el proceso que llevó. Y quiero que lo mires y quiero que lo veas según lo que hemos estado hablando. Génesis capítulo 15, voy a leer hasta el 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham:
mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y ahí está el famoso texto que nosotros conocemos. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Quiero que me sigas en esto. Dijimos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y lo primero que vino a la vida de Abraham en Génesis capítulo 15, 1, dice, vino palabra de Jehová en visión. Di conmigo, palabra de Jehová en visión. Palabra de Jehová en visión. La palabra se oye por el oído. Amén. Y la visión, según el contexto de lo que está hablando, yo sé que era una visión, pudo haber sido un sueño, pero lo menciona como una visión. No hay mucha traducción para la palabra visión, pero tiene que ver con oídos y ojos, cosa que ojo no vio ni oído oyó. Quiero que me sigas. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo primero que vino a la vida de Abraham fue la palabra de Jehová en visión. Y como te lo dije, implica oír e implica ver lo que Dios le estaba por decir. En otras palabras, Abraham oyó el rema de Dios y se produjo fe en su vida, y la fe produjo que los ojos de Abraham fueran abiertos. ¿Estás conmigo? Hay un diseño de Dios en cuanto a la fe. Siempre hemos dicho, tenemos que tener fe, pero la fe tiene un diseño que es ser como una semilla de mostaza que crece. La semilla, ya te dije, que está como un fruto del Espíritu, que está en nosotros como un don. Pero el fruto del Espíritu, o fe como fruto del Espíritu, está en nosotros. Pero cuando la palabra de Dios viene, te abre algo en tu espíritu y la fe sale. Pero cuando la fe también se manifiesta, y cuando no solamente se manifiesta por la palabra de Dios, entonces tus ojos son abiertos y puedes ver lo que Dios antes te había dicho y que tú no mirabas. En este caso, Abraham miró lo que él no había visto antes. Ahora, yo quiero decirte algo. Abraham yo tengo unas notas ahí, no me di a la tarea de volverlo a rectificar, pero yo tengo unas notas en esa parte de mi Biblia donde Abraham había pasado de cerca de 10 o 15 años desde que salió de Ur de los Caldeos. Y la palabra de Dios había venido a Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. Dios le había hablado a Abraham en varias ocasiones desde que él salió de Ur de los Caldeos. La palabra de Dios había venido a exponerse a la vida de Abraham. Pero ese día que él escuchó quizás lo mismo que Dios le había dicho desde la primera vez que salió, cuando esa palabra rema de Dios vino y entró en el corazón de Abraham, que ya la había oído antes, pero ese día pasó algo diferente. Ese día dice la palabra de Dios que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Lo que yo trato de decirte es de que él había estado expuesto a la palabra de Dios. Dios le había hablado en varias ocasiones: sal de Ur de los Caldeos, haré esto contigo, te bendeciré, serás de bendición, tu descendencia heredará la tierra. Y una vez más viene Dios otra vez a decirle lo mismo, pero esta vez hay algo diferente. Abraham está preparado en su espíritu para ser el receptor de una palabra de Dios, y cuando esa palabra de Dios viene a Abraham y le muestra una visión y ve las palabras de Dios, Abraham cree y le es contado por justicia. Y Dios le dijo: no temas, Abraham. Y le dijo: yo soy tu escudo. Y le dice: y tu galardón será sobremanera grande.
Dios le estaba diciendo a Abraham: lo que tú te imaginas que va a ser tu vida, ni tienes idea. Tú piensas que va a ser grande. Él le dice: va a ser sobremanera grande lo que haré contigo. Es como cuando tú tienes la expectativa de Dios de algo y Dios sobrepasa todas tus expectativas. Cuando empezamos este lugar, yo no pensé que iba a quedar así de bonito. No pensé que yo iba a ser también haciendo los arreglos de las ventanas junto con Fernando. No pensé que iba a quedar así, porque las expectativas de Dios son todavía más grandes. Pero fue la palabra de Dios la que en esa ocasión produjo en Abraham que la fe, las palabras de Dios, produjeran fe, y la fe produjera que se le abrieran los ojos y Abraham pudiera ver las palabras que Dios le estaba diciendo. Cuando hace muchos años yo ponía un ejemplo acerca de esto, Dios me habló en una caricatura de mis hijos. ¿Qué es escuchar las palabras de Dios? ¿Qué es mirar las palabras de Dios? Y yo ponía un ejemplo, que cuando Pedro camina sobre las aguas, Pedro caminó sobre la palabra de Dios. Pedro no caminó sobre el agua, Pedro caminó sobre la palabra de Dios. Y en aquella ocasión yo estaba viendo una caricatura con mis hijos, una que para aprender inglés era, cuando aparecía un río, la imagen del río se creaba con las palabras river. Cuando aparecía una silla, la silla se armaba con las palabras chair, no sé si está bien pronunciado. Televisión, con la palabra TV o televisión en inglés. La puerta decía door, y se hacía la puerta door, o sea, dos puertas, y se parecía así. Esa vez Dios me dijo: eso es ver las palabras de Dios. Y eso Dios me lo habló y me mostró a través de la vida de Pedro, que Pedro no caminó sobre el agua, Pedro caminó sobre la palabra de Dios. Y Dios le estaba produciendo a Abraham que él pudiera ver las palabras de Dios. ¿Y cómo las va a producir? Poniéndole una visión. ¿Cuál fue la visión? Si todos seguimos leyendo ahí, Abraham oyó la palabra y la fe vino sobre él. Y la fe lo llevó afuera, y afuera pudo ver lo que Dios iba a hacer con él. Dios le dijo: mira los cielos. Es como que si le dijera: ya escuchaste la palabra, ahora mira mis palabras, cuenta las estrellas, y las puedes contar. Le dijo: así será tu descendencia. Y esta es de alguna forma lo que yo quiero transmitirte, porque después de eso dice: y creyó a Dios, Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero número uno, oyó la palabra de Dios. Oyó la palabra de Dios. Vino fe sobre él, lo llevó fuera, porque la fe siempre nos moverá del lugar donde estamos al lugar que Dios quiere llevarnos. Y luego le dijo: mira, oyó, tuvo fe, y ahora le dijo: mira los cielos con tus ojos espirituales o con tus ojos naturales, si lo quieres percibir todavía de esta manera. Y luego le dice: cuenta las estrellas. En otras palabras, habla, profetiza y declara. Por eso te decía, hay gente que habla lo que todavía no cree. La fe tiene un proceso que cuando una persona empieza a hablar lo que Dios le dijo que iba a hacer con él, lo oyó de Dios, lo empezó a ver en su espíritu, llega un punto en el cual se empieza a mover en pos de eso, pero llega un punto en el cual tú hablas y declaras lo que ya Dios te hizo oír y te hizo ver. Ahora, yo no quiero que tú pienses que yo estoy manipulando la palabra cuenta las estrellas, pero la palabra cuenta es la palabra zapar. Y la palabra zapar significa esto: enumerar, contar, relatar, proclamar y declarar. En el original es lo que significa la palabra cuenta. Cuando le dice cuenta las estrellas, es la palabra proclama y declara. En otras palabras, le estaba diciendo Dios a Abraham: ahora que miras.
Y yo creo que él empezó a ver las estrellas y le dijo: ¿qué es lo que estás mirando? Yo miro las estrellas. Le dijo: cuéntalas. Pero si queremos ir un poco más profundo, sin manipular las escrituras para hacerlas caer donde pensamos que tienen que caer, tenemos que entender que él empezó a hablarlas. Y él dijo: 1, 2, 3, 4, 5. Y le dijo Dios: hey, así será tu descendencia, las puedes contar. Y dijo: no, voy en el 300, 400, 500, son demasiadas, Señor, no las puedo contar yo. Dios le dijo: así será tu descendencia. Pero le dijo: habla lo que estás oyendo, habla lo que estás viendo y ve en pos de ello, pero habla lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo. Hay un punto en el cual nosotros hablamos y la gente se enoja. Hay un punto en el cual nosotros decimos: el Señor me dijo que me va a bendecir, y la gente se enoja a tu alrededor. El punto es que tú creas lo que Dios te dijo, que oigas lo que Dios te dijo, que veas lo que Dios te dijo, que salgas de tu comodidad, que salgas de las circunstancias donde te encuentras en este momento y empieces a caminar en pos. Y cuando vas caminando, empieces a hablar lo que Dios te dijo. Él va a hacer conmigo esto, Él va a hacer conmigo aquello. Yo de tiempo en tiempo te digo: esta iglesia va a ser grande. Cuando estábamos ahí en la 7440, creo que era ahí en Hay Roads, y teníamos una iglesia grande, hermosa, que nos prestaban. Una vez yo dije ahí, teníamos unos invitados, y yo, en mi ignorancia de no saber ni siquiera predicar, quizás esa vez yo dije así por mi bocota que yo lo creía, porque yo lo creía genuinamente, y lo dije esa vez: esta iglesia un día va a ser grande. Una de las hermanas que estaba invitada ahí, que era ahora, ella es pastora, junto con un esposo que vino de otro país. Y yo vi que hizo esto, le hizo. Y ese día yo me sentí al suelo, oiga, yo dije: chispas, ¿para qué dije eso? Solamente quedando en ridículo. Cuando estábamos allá en el cuartito donde cabíamos bien poquitos y estábamos así nada más en una esquinita, teníamos unas sillas que así estaban duras. De hecho, una familia o un matrimonio que se fue porque las sillas estaban duras. En serio, así lo dijo. Me dijo: esas sillas están muy duras y esto es delicado. Mire, si en nuestra tierra nos sentábamos en la tierra. Cuando nosotros estábamos en la iglesia en México, nos tenía el pastor 2 horas parado, y teníamos nuestro sobrinito que la tía se ponía a cambiarlo en pleno culto, oiga. Así es que imagínense ese servicio, que estaba en la casita de mis papás así. Ahí nos sentábamos, bueno, todos parados, el pastor con su pianito, y la hermana se iba allá atrás, y ahí empezaba a cambiar, y eso se llenaba, oiga. No tiene idea. En una ocasión viene un hermano y le reclama a mi mamá y le dijo: hermana Chencha, le dijo. Mi mamá se llama Crescencia, pero dicen Chencha. Hermana Chencha, dice: uno de sus hijos me sopla en la nuca. Y pues estábamos, mire, quedaba el hermano aquí, el otro quedaba aquí, oiga, literalmente así. Era una cosita pequeña, y el pastor ocupaba casi la mitad con su piano y la bocinita, y todos quedábamos uno atrás de otro. El hermano me quedaba aquí, estaba chaparrito, así es cuando yo le aventaba todo aquí. O sea, yo sé lo que es todo eso, pero aún en ese lugar hablábamos de lo que Dios iba a hacer con nosotros. Ahora estamos aquí, vamos más avanzados. A lo mejor no vamos avanzando como tuviésemos que avanzar, pero yo creo firmemente que estamos en el propósito de Dios. Y aunque vamos quizás despacio, pero vamos hacia adelante. Aunque vamos despacio, no nos hemos parado. Aunque vamos despacio, seguimos creyendo y hablando lo que Dios dijo. Y yo sigo diciendo: esta iglesia será grande en esta ciudad y manifestará la gloria de Dios con milagros, prodigios, maravillas. Y miraremos la gloria de Dios en esta ciudad. Y nuestros hijos creerán que Dios es un Dios grande y poderoso. Porque no hay otra manera a veces de transformar la vida de nuestros hijos si ellos no vieran el testimonio de lo que Dios ha hablado. ¿Por qué yo creo en Dios? Porque yo miré gente levantarse de silla de ruedas.
Porque nos llevaban a unos cultos donde la gente estaba sudando a muerte, oiga. Y ponían los enfermos ahí adelante y llegábamos ahí nosotros y estábamos ahí todo el día, desde las 8 o 9 de la mañana. Había un culto a las 10, otro culto a las 12, otro culto a las 7, y todo el día estábamos ahí metidos. Estábamos a veces desesperados por largarnos, pero una cosa que yo recuerdo bien es que cuando estos hombres de Dios hablaban y le decían a la gente: póngase de pie, empiece a accionar en fe, levántese de la silla de ruedas. Yo vi gente levantarse de silla de ruedas. Yo vi lo que Dios puede hacer. Vi los milagros que Dios hace, hizo y hará y seguirá haciendo, y los hará aquí, y miraremos su gloria en este lugar. Yo no estoy hablando desde la emoción, señores. Yo no estoy hablando desde la emoción y desde el sentimiento de hay que convencer a la gente de que la gente tiene que creer. No, la gente tiene que escuchar la palabra. Y si una palabra de Dios se revienta dentro de su espíritu, esa persona se irá preñada de la palabra de Dios y mirará cambio en su vida, transformación en su familia, transformación en el destino profético que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero no seremos miserables sobre la tierra. Mai sobiana. Palabra. Viene la palabra, viene la fe, viene la visión y viene la proclamación. Hay un tiempo en el cual tú proclamas lo que Dios va a hacer contigo, y que digan lo que tengan que decir y hablen lo que tengan que hablar. Yo lloré mucho cuando empezamos este lugar. Y gente de la cual esperaba un consuelo, una palabra, no hablaron lo que tenían que hablar. Personas a las cuales aprecio, sentí algo dentro de mi corazón. Pero yo le dije al Señor: yo voy a creer lo que tú tienes para decirnos. Y si tú dijiste que vamos a terminar esta obra y vamos a hacer esta obra, se me profetizó hace como 8 años atrás, o si no 10 años atrás, un hombre loco de Dios que le profetiza a alguien que no tiene un nombre, y me dijo: Dios te va a dar un templo pagado en tus manos. Y este lugar está pagado. O sea, quiere decir que lo que Dios cumplió, como lo dijo un día Fernando, Él cumplirá lo siguiente. Él hará que se cumpla la palabra que salió de la boca de Dios. Por boca de Dios fue hablado palabra de ciencia, de sabiduría y de revelación de lo que Dios haría en este lugar. Y no esperamos menos que eso. Amén. ¿Puedes ver ese diseño de Dios acerca de la fe? Porque una cosa es decir: oh, yo tengo fe, yo tengo fe. No, la fe tiene un diseño divino. La fe viene, produce fe, te abre los ojos, empiezas a ver lo que Dios te dijo, y luego empiezas a accionar, y luego empiezas a profetizarlo y a declararlo y a hablarlo. Y si a alguien no le gusta lo que Dios te mostró, pues ni modo, pero vas a seguir hacia adelante y vas a alcanzar lo que Dios dijo de ti, de tu familia, de tus hijos y de todo lo que tú creas que Dios te habló. Si salió de su boca, se cumplirá. Tienes que mirar este diseño, porque hay un punto en el cual esa visión se convierte en una visión profética del futuro que Dios tiene para ti. Pero necesitamos compromiso y visión, compromiso con Dios y la visión profética de Dios. Abraham le dijo al Señor: ¿en qué conoceré que la heredar? ¿En qué conoceré que tú me vas a dar todo esto? Dios le dijo: tráeme una becerra, tráeme una cabra, tráeme un carnero de 3 años. Y luego le dice: y una tórtola y un palomino. ¿De qué nos habla esto, pastor? De que Dios le pidió. No es hablar de finanzas. Está hablando de un compromiso con Dios, con un sacrificio de alabanza, con un sacrificio a Dios, como lo hemos estado hablando estos días pasados. Todos podemos tener una visión profética y todos podemos llegar hasta este punto de entender lo que Dios nos habló y empezarlo a hablar. Pero hay un punto en el cual tus palabras tienen que entrar en compromiso con Dios y con la visión que Dios te dio. Esto significa que hay un punto en nuestra vida en el cual tú tienes ya todo esto, pero hay un punto en el cual tú tienes que caminar con compromiso con Dios. Compromiso con Dios y con la visión profética que Dios tiene para ti. Si tú lees el siguiente capítulo de Abraham, de Génesis, te darás cuenta que por poco Abraham interrumpe o aborta
lo que Dios tenía para él. Sara lo convence de que Abraham se acerque a su nuera, a su sierva. Y por poco él aborda todo lo que Dios le había dicho. Tú tienes que vivir comprometido con Dios y con la visión que Dios tiene para ti. Si tú sigues leyendo Génesis 15, te vas a dar de cuenta. En el versículo 10 dice: y tomó él todo esto y lo partió. Génesis 15, 16. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Hay un tiempo en el cual es un tiempo de espera, y siempre habrá buitres que querrán comerse tu sacrificio, querrán paralizar tu proceso que Dios tiene para ti, para alcanzar lo que Dios tiene para ti. Pero en ese tiempo tú tienes que mantenerte firme en tu compromiso con Dios y ahuyentar todo lo que venga para alcanzar lo que Dios te dijo. El compromiso te llevará a la acción. Alguien dijo: visión sin acción es ilusión. Muchas personas tienen una visión profética, pero hay otros que tienen espejismos emocionales. Estaba leyendo un poco acerca de los espejismos, y los espejismos se crean en los lugares muy soleados y desiertos, donde la luz del sol refleja sobre la tierra y crea espejismos y produce que miremos lo que no existe. Hay personas que son personas de doble ánimo. El doble ánimo en la Biblia, según Santiago, es Santiago 1:8, las personas de doble ánimo. La palabra doble ánimo significa también doble mente. ¿Te recuerdas lo que dije de la mente de Cristo? Una doble mente crea dos imágenes que produce en nuestra vida un espejismo. Cuando no hay claridad en nuestra vida espiritual, nos volvemos inconstantes en todos los caminos. Pero Job 22:28 dice: determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Está diciendo: ten una sola visión y sé firme en ella, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando la visión es clara, genera compromiso, y el compromiso mueve a la acción. Y eso es lo que dijo Santiago: la fe sin acción está muerta. La fe sin acción no produce resultados. La fe de Hebreos 11 es una fe que produjo acciones, reacciones y resultados. Hebreos 11:33 dice que por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y la lista sigue y sigue. Lo que yo quiero poner en tu corazón es una semilla de Dios que te desafíe y que te haga creer lo que Dios te ha dicho, porque algunos ya Dios nos ha hablado de nuestro futuro. El diablo siempre tratará de quebrar tu fe con personas cercanas a ti, personas que las palabras de ellos pesan sobre tu vida. Pero mantente firme. Voy corriendo con los últimos puntos. A David le dijeron sus hermanos: ¿qué estás haciendo aquí, David? Parafraseando la historia: ¿qué estás haciendo aquí, David? ¿Dónde dejaste las ovejas de tu padre? Y David no les escuchó, porque las palabras ociosas producen incredulidad. David mató al gigante antes de pelear con él. Él dijo a Saúl: tu siervo era un pastor de ovejas de mi padre, pero cuando venían leones y osos, yo los tomaba y los mataba. Y dijo: él será como uno de ellos, como un león, como un oso. Él mató al gigante antes de pelear con él. Él ya lo había derribado por la fe. Es tiempo de levantarnos y creer que Dios lo que te dijo lo hará, y tú ir en pos de ello. Existe, y escucha este último punto,
Existe la fe corporativa. Existe la fe corporativa. Te he estado hablando todo este tiempo de la fe como persona individual. Pero existe la fe corporativa, y el martes hablábamos acerca de tener un mismo sentir con los caballeros. Y la fe corporativa la podemos ver en la fe como matrimonios, ponernos de acuerdo con nuestro esposo o nuestra esposa. La fe corporativa también la miramos en la familia, ponernos de acuerdo con todos los integrantes de la familia inmediata. También existe como congregación la fe corporativa, tiene una sola visión de lo que Dios nos dijo que haría con nosotros y ponernos de acuerdo para ir en pos de ello. Y también existe la fe corporativa en el cuerpo de Cristo, creer lo que Dios nos dijo que haría en los últimos tiempos, ir en pos de ello como cuerpo de Cristo, como iglesia mundial. Pero solo quiero decirte esto último, decirte acerca de la fe corporativa como congregación. En 1 de Samuel 30, la Biblia habla una historia de que la tierra de David fue atacada por Amalek. Amalek se llevó a todos, a sus siervos, se llevó a sus esposas, a sus hijos, desde el más chico al más grande, todo se llevó a Amalek, pero no los mató. Y la Biblia dice que el pueblo se empezó a poner de acuerdo para apedrear a David, y David se angustió. Porque cuando un pueblo se pone de acuerdo, la gente puede hacer lo que está poniéndose de acuerdo. Nunca se ha puesto a pensar por qué Dios bajó cuando estaban construyendo la torre de Babel. Yo siempre me he preguntado, ¿sería que si la hubiesen llegado al cielo? Porque si Dios bajó y los hizo que se distorsionaran en sus palabras, cada uno habló un lenguaje, fue porque Dios de alguna manera sabía que en la unidad del cuerpo, tanto de personas como comunidad, hay un poder que produce las cosas. Y David sabía que si el pueblo se llegaba a poner de acuerdo, lo iban a apedrear y lo iban a matar. Y David, dice la palabra de Dios, que se fortaleció en el Señor. Y luego que se fortaleció en el Señor, Dios le dio una palabra y le dije: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y él le transmitió la palabra que Dios le había hablado a él, al pueblo, y el pueblo la creyó y todos salieron con él. Amén. Una de las cosas que yo quiero decir, ya casi terminando, es de que no es fácil ser líder, porque cuando todo sale bien, es una frase que los que trabajan en liderazgo de alguna forma en sus trabajos, son líderes, saben que cuando todo sale bien, todos nos llevamos la gloria de lo que estamos haciendo. Pero cuando algo sale mal, la culpa la tiene el líder. Y mi punto no es hacernos sentir mal de lo que está bien o de lo que está mal. El punto es que nosotros entendamos que corporativamente, como iglesia, como congregación en este caso, hay una forma de tener una fe corporativa que nos lleve a creer por el tiempo que viene de parte de Dios para esta casa. Hay una fe que nos puede llevar a nosotros como personas a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero hay una fe corporativamente como congregación, que si lo que hablábamos el martes acerca de tener el mismo sentir se posara sobre la casa, y yo creo que va a pasar, y corremos en pos de lo que Dios nos ha dicho como congregación, yo creo que veremos la gloria de Dios de la forma en la que hemos estado hablando. La semana que viene te voy a hablar de una palabra profética que Dios ha depositado en esta casa, y tiene que ver con, yo le pondría como nombre,
zona 54, que es una zona a la cual nos vamos a entrar en los próximos días. Y te la voy a dejar ahí para que al menos pienses y diga, si no vengo, voy a escuchar la palabra, a ver qué significa eso de área 54. Ya se la copió al área 51, de ahí no la saqué. Pero es una área en la cual Dios nos va a meter para poder ver la gloria de Dios en esta casa. Pero tienes una palabra de Dios. La palabra de Dios puede producir fe en ti. La fe te puede producir abrir tus ojos, y eso puede producir que tú hables y mires el resultado de tus palabras, y como lo dice la palabra de Dios, comas del fruto de tus palabras. Ponte de pie. Yo he soltado esta palabra en un ambiente espiritual. He orado por esta palabra. He orado por cosas que Dios va a hacer sobre esta casa en los próximos años. La gloria que Dios tiene para esta casa es grande. Dios sabe que nunca he envidiado a ninguno de los pastores de estas ciudades. Dios lo sabe. A los que saben de la pastora Rosalba, que es una mujer a la cual nosotros queremos mucho, Dios les regaló un templo literalmente cuando nosotros estábamos sumergidos en un montón de presión en este lugar. Y me emocionó lo que pasó con ellos. Aquí hay iglesias en esta ciudad que Dios les ha permitido tener gloria, que han visto la mano de Dios poderosa. Hace tiempo atrás profetizábamos que Dios iba a levantar congregaciones y las iba a posicionar en esta ciudad. Hemos profetizado sobre ellas. A veces Dios nos permite ver, lo digo en mi corazón y lo digo por lo que Dios me permite ver. Dios me ha permitido ver cosas de las cuales yo le digo al Señor, Señor, ¿será que lo vamos a ver pronto de lo que tú vas a hacer en este lugar? Es mero hablar lo que digo cuando digo que tendremos un ministerio de alabanza tremendo en la ciudad. Es mero hablar, pastor, lo que usted dice que Dios hará. No te muevas del lugar correcto y no seas espectador de lo que Dios va a hacer en esta casa. Conviértete en alguien que cargue con esta visión. Señor, yo oro por cada uno de los que están aquí, los que no pudieron estar, las mujeres que están fuera, Señor, los hermanos que son de esta casa, Dios del cielo, y que ocupan un lugar amado en mi corazón, las personas que traerás a este lugar, la palabra que fue soltada, Dios del cielo, para esta casa. Que esta casa está llena de líderes, es un semillero, Dios. Es un semillero, que seremos una iglesia de reino, Dios, que impactará la política en algún momento. No sé cómo va a pasar esto, Señor, realmente no lo sé.
pero lo creo, Dios. Hemos caminado en tus palabras, Señor, todo este tiempo. La visión que tenemos de la construcción de allá atrás, Señor eterno, lo hablamos porque ya lo miramos, Dios, hace días, hace meses, hace años. Desde cuando entramos a este lugar y le hablaste a mi esposa y dijiste: vamos a construir allá atrás, ustedes van a hacer esto. Tú ya lo has hablado, Señor. La palabra tuya ya fue puesta en nuestro corazón. Ahora, Dios del cielo, se ha convertido en fe, y lo estamos viendo y lo hablamos y comeremos de ello. Estaremos en ese lugar en algún punto de este año que viene, Dios, porque no caminamos por vista, caminamos por fe. Señor, aquí hay personas que van a ver milagros antes de que se acabe el año. En esta congregación hay milagros que van a pasar antes de que se termine el año. Y solamente yo te doy gracias antes de terminar, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Dile gracias, Señor, por mi milagro. Señor, todo cáncer, Dios del cielo, que haya, Dios, si alguien llega a este momento, todo cáncer del diablo se rompe y se sale fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todo tumor canceroso, Dios del cielo, toda hernia, Padre, quistes en los ovarios, Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús, desaparecen, Dios. Toda azúcar, Dios del cielo, toda alta, baja presión, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Arterias, Padre Santo, dañadas, discos dañados, Señor, oro por sanidad, Padre Santo. Toda miseria espiritual, Señor, se quiebra en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos sanidades, Padre Santo, en esta casa. Y sanidades, Padre Santo, en la gente que escuche este mensaje, Dios. En algún punto recibiremos testimonios, Padre, de lo que tú estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, gracias. Gracias, Dios. Dale un aplauso a Cristo, como que en este lugar hay miles de personas. Aleluya. Puedes sentarte. Ya casi nos vamos. Bendecimos las vidas de aquellos que escuchan este mensaje. Créele a Dios por cosas grandes. Créele a Dios por el llamado de Dios sobre tu vida y lo que Dios puede hacer en tu persona. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.